Lo escuchan. La historia de Job. ¿Alguien aquí ha escuchado la historia de Job? La mayoría. Y en resumen, Job fue un hombre que tenía mucho, después se le quitó todo y al final volvió a tener mucho. Ahí terminó. Ya lo estaba pagado. Entonces, pero lo vamos a ver detenidamente, obviamente. Y muchos dicen, me encanta la historia de Job. ¿Sabe cuál es el problema? Que a todos nos gusta la historia de Job hasta que nos toca ser Job. Ya cuando nos toca ser a nosotros Job, ya no mucho me gustó la historia. Me gusta verla, leerla. Es más, ver que le pase a otro. Pero cuando me pasa a mí, ya no me gustó tanto. ¿Verdad? Entonces, el título del mensaje es Job nos enseña a saber sufrir. Porque para sufrir no se necesita aprender. Eso la vida me va enseñando. No, a veces es importante saber cómo llevar nuestros sufrimientos. Y yo me gozo nuevamente de estar aquí compartiendo de la palabra de Dios. Y precisamente cuando yo les pregunto, ¿cómo están entonces bendecidos? ¿Cuántos tienen gozo? Yo. Pero hablando de gozo, hermanos, hoy vamos a hablar de sufrimiento. Todo lo contrario pareciera ser, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de gozo, de que estamos felices, y hoy estamos hablando de sufrimiento. Nada que ver. Bueno, miren lo que nos dice Pedro para comenzar. Vamos a buscar el libro de Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Si no tienen Biblia, de este lado tenemos 5 Biblias. Pueden tomarlas para seguir en el estudio. Y si no, pues no se lo tomen también con eso. Primera de Pedro 1, versículo 6. Y dice así la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en este día, Señor. Señor, gracias por todas las bendiciones que tú nos das día a día, pero hoy en especial, Señor, te quiero agradecer por las batallas, por las turbulencias, por las dificultades, por las aflicciones que mandas a nuestras vidas, Señor. Señor, porque es en ellas donde tu poder se perfecciona. Es en ellas, en las tribulaciones, donde podemos demostrar nuestra fe. Es en ellas, Señor, donde tú nos haces más sabios. Es en ellas, Señor, donde tú nos fortaleces. Así que bendito seas, Padre, por las tribulaciones de nuestras vidas. Señor, te pido que seas tú el que dirija mi boca y mi lengua en este día y hable únicamente palabra que venga de ti. Señor, y por los que están escuchando, hablando sus corazones y abre sus oídos. El que tenga oídos, que oiga. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, entonces, ¿qué dice Pedro? Que si es necesario tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. En un lenguaje más coloquial. Si es necesario, tienes que tener problemas. Si es necesario, para moldear tu carácter, pasa pruebas. Si es necesario que tengas un poco más de fe, pasa pruebas, pasa dificultades. Y mucho lo vemos en la Biblia, como que gozo y tribulación, hermanos, muchas veces van de la mano. Vemos a alguien con gozo, tiene tribulación. Vemos a alguien con tribulación, llega el gozo. Van de la mano, casi siempre. Y a la vez el Señor también nos garantiza algo. Y es esto. Juan, el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan, capítulo 16, versículo 33. Y dice: estas cosas os he hablado, para que ¿qué? En mí, ¿quién lo está diciendo? El Señor. Para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tenemos paz. No, en Cristo. Para que en mí tengáis paz. Ahora sí dice: en el mundo, ¿qué tendréis? Problemas, brocas, deudas, etcétera, todo lo que le puedan, enfermedades, desempleo,
vicios. En el mundo tendréis aflicción. Pero luego viene algo muy importante que dice, pero confiad. Hermanos, ¿de verdad confiamos? Porque el Señor nos está diciendo, fíjate, qué diferente sería, pero si quieres, confía. Y no te dice si quieres, te dice, pero confía. El Señor te lo está pidiendo, te lo está ordenando, pero confía. Confía. Porque Él dice, yo he vencido a mí. Dios se hizo ser humano, se hizo carne en Jesús. Entonces Jesús vino a este mundo para saber qué se sentía ser con nosotros. Así que lo que tú me digas, Señor, es que esto que siento tú no lo sabes. Él lo sabe, porque se hizo hombre. Él vivió en este mundo, Él pasó hambre, Él pasó sed, Él pasó todo lo que tú y yo pasamos, Él lo pasó. ¿Para qué? Para que no pudieses decirle, es que tú no sabes. Sí lo sé, yo estuve ahí, yo estuve en la tierra. ¿Sí? Entonces, si yo vencí al mundo, el Señor te dice, si yo pude, tú también puedes. ¿Sí? Por eso tienes que confiar. Pero el problema, hermanos, es que muchas veces, desgraciadamente, no confiamos. No confiamos cuando las estoy pasando mal, y entonces voy a ir con un grupo para que me haga una limpia, porque me ha ido mal. ¿Estoy confiando en Dios? No, confío en Dios. No confiamos porque me voy a comprar la pulsera de cuarzos para que las malas vibras se alejen de mí. ¿Confiamos en el Señor? No confiamos porque en el momento que hay problemas, lo primero que hago es llorar y ponerme a decir que el Señor, tú no estás conmigo, de nada sirve, que yo voy a la iglesia, si toda la vida tengo problemas. ¿Estamos confiando? No confiamos. No confiamos en el momento en que nos dicen estás enfermo de esto y lo primero que hacemos es el mundo se acabó y empiezo a llorar y me deprimo. No estamos confiando. Entonces, ¿qué tanto confiamos en el Señor? Eso sería una buena autoevaluación, porque yo les puedo asegurar que entre todos los que estamos aquí hay diferentes niveles de confianza. Unos están acá, otros están acá, otros están aquí, otros están acá. Hay diferentes niveles. Pero cada quien evalúese cómo anda en su nivel de confianza ante Dios. ¿Sí? Siempre les he dicho, Axel ya está grande, ya es un adolescente, pero cuando era niño, me acuerdo que les digo, sube la escalera, no prendas la luz. Dice, es que me da miedo, y siempre prendía la luz para subir 5 escaleras. Y yo le dije, no, vete, dame la mano, no vamos a prender la luz para subir. ¿Cómo ves? Dice, es que vienes conmigo. ¿Qué es eso? Confianza. ¿En quién? En su papá. Y nosotros no confiamos en el nuestro. Si tú te agarras fuerte de la mano del Señor, no importa que la luz se apague, vas con Él. ¿Sí? Entonces, decía un teólogo, si tú vives muchos años, y dígame si no es mentira, si tú vives muchos años, vas a tener también muchos sufrimientos. ¿Es cierto? Si un bebé muere recién nacido, tuvo muchos sufrimientos. Si un niño de 5 años muerto, uno que otro. Pero si uno de 80, 90 años muere, tendrá varios sufrimientos. Entonces, es que, hermanos, hay garantía que en este mundo, no todas las cosas te van a salir como tú quieres. ¿A poco todo le sale como ustedes quieren? No siempre. A veces hay cosas que salen mal, a veces hay cosas que salen bien. Lo que sí es seguro es la muerte. Es lo único. ¿Alguien de aquí no se va a morir? Todos nos vamos a morir, tarde o temprano. Algunos jóvenes, algunos medianos y algunos ya viejos. Pero todos vamos a morir. Eso es lo único que es seguro. Entonces, hermanos, si vemos el ciclo de la vida, los seres vivos nacemos con dolor. ¿Cómo nace un bebé? Llorando, ¿verdad? Llora la madre porque está emocionada de ver a su bebé. Llora el bebé que acaba de salir y llora el papá cuando le dan la cuenta del hospital. Y todos lloramos cuando nace el bebé, ¿verdad? Pero luego crecemos y también es con dolor. Es más, si no hay dolor, hermanos, así de fácil, si no hay dolor, no crecemos. ¿Sí?
A muchos jóvenes, por ejemplo, niños, cuando están haciendo adolescentes, yo para decir eso, les duelen mucho las piernas. ¿Sí? Porque dicen que el hueso se está estirando y muchos padecen dolor de piernas. Y pues no haces nada, estás todavía en el celular porque te duelen las piernas. Y a veces es un proceso natural. ¿Sí? Como cuando nos caemos y nos levantamos, y es que muchas veces solo así podemos crecer. Cuando tú la riegas en algo, ya creciste, porque la próxima vez no lo vas a hacer de la misma manera. ¿Sí? Entonces, es necesario a veces sufrir para poder crecer. Y luego se reproduce también con dolor. Sin duda, las relaciones de pareja, díganme si no, muchas veces también duelen, ¿verdad? Pero ese tipo de relaciones también nos permiten una reproducción. Y de hecho, hermanos, muchas mujeres, por ejemplo, y hombres también, sufren de infertilidad, que no pueden tener hijos, no pueden reproducirse de una manera natural, y hay dolor. Y luego están aquellos que mueren con dolor. La mayoría muere con dolor. Por eso cuando alguien muere dormido decimos, qué bueno que falleció de esa manera. Dicen que es una muerte perfecta. Morir dormido. No sufriste, no sentiste nada, pero muchos mueren con dolor, ¿verdad? Otros mueren con arrepentimiento. Es que pude, es que debí. Y no lo hicieron, y no pudieron. Cosas que debieron haber hecho y que no hicieron. Pero también es cierto, mis hermanos, que hay personas, ojo, cristianas, por ejemplo, que mueren sin sufrir. ¿Sí? Como les decía. Y ahí es cuando realmente podemos decir, murió en paz. ¿Sí? Como decimos, en todos los dolores a los que vamos, descanse en paz. Y muchos no están descansando en paz, ni van a descansar en paz. Es la realidad. ¿Sí? Pero, aunque haya muerto en paz el hermano, ¿qué pasa con los que están alrededor de él? ¿Están en paz? No, hay un sufrimiento. ¿Sí? Su familia, sus amigos, a ellos les duele que se haya ido el familiar. La vida, hermanos, en sí es un sufrimiento. Al grado que muchas veces lo que tenemos que hacer para vivir es sufrir. ¿Sí? Y aquí está la paradoja de la vida. El nacimiento trae mucho gozo. Crecer trae gozo. Reproducirnos trae gozo. Y la razón por lo que la muerte duele es porque se va a acabar el gozo. ¿Sí? Es decir, el sufrimiento de la muerte está atado al gozo de la vida. Y el acabarse esa vida hace que otros lloren. ¿Sí? Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos bajo la sombra del sufrimiento. No solo nosotros los que tenemos más edad, por ejemplo, que los jóvenes de allá atrás, ¿verdad? Pero un adolescente, ustedes díganme si no, chicos, tienen sus propios sufrimientos. ¿A poco no? Sus propias batallas. Y de repente hay batallas que ellos tienen y nosotros los adultos decimos, ay, por la tontería que te preocupa. Pero para ellos es una bronca importante. Es un problema importante. Así como para ti es un problema importante el recibo de la luz, ahí, ay, papá, la luz. ¿Cómo siempre hay luz? No saben ellos que la paga, ¿cómo siempre hay luz? Ese no es un problema para ellos. Pero que tal el examen de álgebra. Y Dios mío, ahora sí, no sé qué voy a hacer. Y el cálculo, y la física, y la química, y el papá. O sea, son problemas, cada quien vive en su mundo con sus problemas. ¿Sí? Entonces tenemos que entendernos todos. Cada quien tiene sus problemas. Nosotros, mis hermanos, si somos honestos, sabemos que en cualquier momento de mayor gozo, cuando estás muy feliz, con mayor regocijo, todo está bien, estamos incluso a un WhatsApp de distancia, a un mensaje, a una llamada, a una persona que no alcanza a ver en el semáforo, estamos a nada que el gozo que podemos tener en un momento, en un segundo se convierta en lágrimas. En un segundo. Hace años yo estaba de viaje por un trabajo que yo tenía, estaba en Pachuca, Hidalgo,
Y estaba yo en la mañana bañándome, cambiado, viendo las noticias, contento, y de repente me marca mi hermano y me dice, mi abuelo ha fallecido. Se fue el gozo al sufrimiento. ¿Sí? ¿Cuántas noticias tenemos en el día? Persona atropellada. En un segundo, se distrajo el conductor, se lo llevó. La vida es así, mis hermanos. Entonces, si el dolor y el llanto son inevitables, entonces es necesario, hermanos, si es inevitable, tenemos entonces que aprender a sufrir. Entonces, en esta mañana, mis hermanos, vamos a tomar un curso express en la escuela del sufrimiento. Es gratis, no se preocupe. Yo no voy a ser el maestro de esa clase. Yo apenas voy en el kinder en cuestión del sufrimiento. Es más, no voy como en la guardería todavía. Pero hermanos, algunos de ustedes creo que van en secundaria del sufrimiento. Otros quizás ya van hasta la carrera del sufrimiento. Algunos quizás ya hasta maestría tengan en el sufrimiento, ¿no? Yo no soy el maestro, hermanos, pero voy a hacer otra era que nos va a dar el curso. Esa persona ha sufrido más que todos los que estamos aquí. Él tiene maestros causas, como llaman de todos los estudios, en sufrimiento, un doctorado prácticamente del sufrimiento. Así que esta mañana les pido que abran sus Biblias en el libro que lleva por nombre de este maestro que se llama Job. Y Job está justamente antes de los Salmos. Y hoy vamos a ver el extraordinario hombre de Dios que era Job. Pero mejor aún, hermanos, vamos a ver el extraordinario Dios que tenía Job. Amén. Cuando busquen sus Biblias, y vamos a buscar el libro de Job, capítulo 1, y vamos a leer primero los versículos del 1 al 5. Job capítulo 1, del 1 al 5. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre ¿qué? Perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, así como nosotros, ¿verdad? Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. En el oriente, japoneses, chinos, tenían mucho dinero. Pero aquí nos dice que Job tenía más dinero que todos los del oriente. ¿Sí? E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, que quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada cual todos los días. Los que son papás, yo creo que no hay un día que no oremos por nuestros hijos, ¿verdad? Amada iglesia, lo que tenemos aquí es la verdadera, como podría llamarles algunos, la buena vida. Esa era una buena vida. Y sin duda esa es la vida que cualquiera quisiera tener, ¿sí o no? Imagínense. Primero que nada, fíjense bien, tenemos a un hombre bueno, con una buena posición económica, una buena reputación, porque imagínense que es un hombre temeroso de Dios. No es un hombre malo, no es un hombre grosero, no es un hombre orgulloso, prepotente, es un hombre de Dios, ¿verdad? Y por último tiene una buena familia, tiene 7 hijos, 3 hijas, una buena esposa. ¿Quién no quisiera eso?
No sé si van a estar preocupados los hombres cómo voy a mantener 10 hijos, ¿verdad? Pero fíjense todo lo que tenía. Mantenía eso y más, ¿verdad? Y la Biblia dice que Job era un hombre intachable. ¿Qué de aquí podríamos decir aquí su nombre y ponerle que era un hombre intachable? Yo creo que perfecto no, porque si te das cuenta, en el libro que lleva su nombre, Job comete fallas, como tú y como él. Intachable, mis hermanos, quiere decir que era limpio, un hombre bueno, íntegro, que lo que prometía lo cumplía, ¿verdad? Atento a la vida de sus hijos. Era un hombre trabajador, también era un hombre espiritual que sabía que la vida que vale la pena vivir es cuando tienes una vida rendida a Dios. Él sabía que esa es la mejor vida, vivir rendido a los pies de Cristo. Job era un hombre, hermanos, digno de imitar. Y si alguien no lo quería imitar, a lo mejor quizás por su carácter, yo no te puedo asegurar que sea gente que sí lo quería imitar, por lo menos en sus riquezas. Él quisiera tener lo que él tiene, ¿no? Imagínense, hermanos, tenía 7,000 ovejas. No 3, no 5, no 100. 7,000. ¿Se dan cuenta? Actualmente, hasta economía me puse a estudiar. Nada más que eso saldría aproximadamente en estos tiempos como $2,5 millones de dólares. Nada más eso. 1 millón más por los 300 camellos. 500 yuntas de bueyes. Una yunta vale aproximadamente $3,000. Más de 1,5 millones de pesos. 500 burros más o menos como 1 millón más o menos. O sea que más o menos en puros animales estamos hablando de más de $6 millones. En puros animales, porque tenían otras cosas, tenían tierras, tenían negocios. Pero no pensamos, por ejemplo, mis hermanos, en el dinero que se saca al vender la lana de las 100 ovejas. Ahora imagínense, agréguenle eso. ¿Sí? Lo que pueden arar los bueyes en las tierras del campesino. Así que Carlos Slim, yo creo que se quedaba corto con Job, mis hermanos, sin duda. ¿Sí? Era un hombre conocido, hermanos, por sus riquezas en todo el mundo. En todo el mundo la gente sabía que había un hombre millonario que se llamaba Job. Pero más que eso, hermanos, Job era conocido por su integridad. Y no solo lo que se veía por fuera, porque, ojo, hay gente que por fuera se ve muy bien, sino que también su familia estaba bien. Dice que tenía 10 hijos y que todos se llevaban bien. Imagínense, si a veces entre dos no se llevan bien, que estos eran 10 se llevaban bien. Los 7 le decían a su hermana: vengan a hacer una fiesta para que seamos los 10. Y a veces hay todos, uno me invita al otro para no crean. Aquí eran 10 y todos se llevaban bien. No, por lo tanto no se peleaban la herencia, mis hermanos. Lo que me deja mi papá es bueno, imagínense con todo eso, ¿verdad? Y en el inicio dice que era temeroso de Dios. Y esto se nota, mis hermanos, con sus hijos. No quiere decir que sus hijos eran pecadores al 100%, no lo sé. Pero él dice, por si acaso, no vaya a hacer que sus hijos en sus mentes y en sus corazones, no vaya a ser que ayer mis hijos hayan pecado contra Dios. A lo mejor no fueron a matar a alguien, no fueron a asaltar a alguien, pero como decía, a lo mejor en su mente o en su corazón ayer pecaron mis hijos contra Dios. ¿Y qué hacía eso? Que Job se pusiera a orar y a pedirle perdón a Dios por sus hijos. Todos los días. Imagínense. Sin duda, mis hermanos, Job era un hombre que tenía la conciencia sensible. ¿Sí? Y así que todo esto hace que el resto del libro sea algo que no te imaginas. Cuando tú lees el capítulo 1, no te imaginas todo lo que va a venir. Y seguramente muchos conocen el resto de la historia. Pero hermanos, ¿quién se podría imaginar en el capítulo 1 todo lo que estaba prometido? ¿Alguien se lo imaginaba? Nadie. Todo iba bien, ¿verdad? Hasta ahí. Pero ¿qué dice del versículo 6 al 12? Fíjense bien. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás.
Satanás ahí, hermanos, está reconociendo que él es hijo de Dios también. ¿Quién lo creó? Lo hizo Dios, como ángel. Él se reveló después. Le subieron todos los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Haciendo siempre, dándole vueltas al mundo, a ver qué veo, a ver qué puedo hacer tropezar por aquí. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Por qué Dios le habla de Job a Satanás? Es una buena pregunta. Y entonces, respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por lo tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Tienes cómo es el enemigo, pues aquí no te va a querer así, tiene todo, así hasta yo. Quítale tantito, quítale algo, vas a ver y se va a acordar de ti. Fíjense cómo Satanás, Y dijo Jehová: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Aquí se lo doy, hermanos, a Satanás. Todo lo que no tiene ahora, a partir de ahora, está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Toca sus bienes, toca su familia, toca su dinero, sus ovejas, sus animales, su casa, todo. No se ven malos. Y salió Satanás de delante de Dios. Por eso muchos dicen que cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Satanás primero fue y hasta que Dios le ofrece el seguro al caso, es cuando Satanás habla. ¿Sí? Muchos se asombran con esto, hermanos. Con esta parte se asombran. Porque imaginen a Dios haciendo, me imagino yo como una junta, ¿verdad? Llamando a todos sus ángeles. Dice: vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos. Eso es una junta. Imagínense que ahí está Miguel, ahí está Gabriel, todos los ángeles que conocemos. Y por razones que no entendemos, llega Satanás también al segundo. Sí, también no me invitaron, pero aquí estoy también, ¿no? Y si se fijan, dice que Dios llamó a sus hijos. Algo me dice que Satanás sabía que él era hijo, aunque era la oveja negra, pero ahí estaba. ¿Sí? Llegan todos estos ángeles buenos y él, por supuesto, por su orgullo, hermanos, él quiere llamar la atención. Están todos ahí y él quiere llamar la atención. ¿Cómo se siente así? Que quiere siempre llamar la atención. De repente quiere hacerse notar entre los demás. ¿Sí? Muchas veces es para mal, no siempre es para bien. ¿Sí? Y lo interesante de esto es que Dios, al que le habló, no le habló a ninguno, le habló a Satanás. ¿Sí? Y Dios sabía que sus deseos, ¿cuáles son los deseos de Satanás? Destruir, hacer daño, herir. De hecho, hermanos, la palabra Satanás significa adversario. Eso significa Satanás, adversario, enemigo. Así que Dios le habla y le dice: a ver, Satanás, ¿te has fijado en mi hijo? Nadie dice: si tú eres bueno o íntegro, Dios te va a mandar a Satanás, ¿verdad? Sin embargo, eso vemos aquí. ¿Te has fijado en mi hijo? ¿Ya lo viste? ¿Cómo es de bueno conmigo? ¿Por qué le diga: no, si yo soy bueno con Dios, Dios no? ¿Dice? ¿Te has fijado? Nadie dice eso, hermanos. El deseo de Job de honrar a Dios era tanto, mis hermanos, el deseo de Job de honrar a Dios, que había capturado la atención de Dios. Era tanto el ser un buen hombre que no pasó desapercibido para Dios. ¿Sí? Y por supuesto Satanás estaba atento a eso.
Así que aquí viene la primera lección de la escuela del sufrimiento de hoy. Primera lección. Hermanos, nuestras vidas y nuestros sufrimientos siempre están en la mano de Dios. Nuestras vidas y nuestros sufrimientos siempre están en las manos de Dios. Hermanos, nuestro gozo es un regalo de Dios, pero nuestro sufrimiento es una dádiva de Dios. Aun cuando no podamos entenderlos, hermanos, en nuestro sufrimiento no hacemos nada mirando a Satanás, ¿les aclaro? Mirar a Satanás no responde nuestras preguntas, no elimina nuestras dificultades. Atar a Satanás, como muchos dicen, yo ato, no resuelve nuestros problemas. Cuando los cristianos pasamos por el dolor, nosotros no vemos al diablo, hermano. Vamos con el Dios que controla al diablo. ¿Sí? Martín Lutero dijo una vez, el diablo es el diablo de Dios. Él lo crió. Él crió a Lucifer. ¿Sí? Satanás ni siquiera le puede hablar a Dios primero, hermanos. Dios le habla a él. Llegó a la gente que hizo primero, habló Satanás. No, primero Satanás. Dios le dijo, ¿has visto a mi hijo? Él habla primero. Satanás no puede actuar sin que el Señor sea quien actúa primero. Y cuando Satanás hace un plan y piensa, no, va a salir esto excelente, lo voy a hacer caer y la voy a hacer tropezar, así, pues ya sabía el resultado desde el principio de la humanidad. En nuestro sufrimiento miramos a Dios, no a las circunstancias, no al diablo. Tenemos que mirar a Dios. Y miren, veamos qué palabra le contesta Satanás a Dios. Fíjense, y vean que el orgullo de Satanás no tiene comparación, hermanos, porque Dios le habla bien de Job. ¿Y qué le contesta Satanás en el versículo 9? Job 1:9, de los que leímos ahorita. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, no le has bendecido muchas cosas, no le has dado todo, pues es obvio que él teme a Dios. Es decir, Job se porta bien porque tú le has dado todo. Por eso se porta bien. Por eso siempre he dicho, hermano, es muy fácil decir, yo amo a Cristo, yo tengo fe. Cuando tienes trabajo, cuando tu esposa está bien, cuando no estás enfermo, cuando todo te va bien, es muy fácil decir, no, hay que tener fe porque Cristo vale la pena. Es muy fácil. ¿Sí? Y atrás de todo esto hay un mensaje que hay que analizar. Hermanos, ¿no les pasa que cuando tú tienes hijos, ¿quiénes aquí tienen hijos? Varios, ¿verdad? Es obvio, cuando tú les compras todo, ¿cómo andan tus hijos contigo? Bien cariñoso, ¿verdad? Ay, mamá, cómo te amo. Ay, papá, te quiero abrazar. Le compraste ni Xbox nuevo, ni iPhone. Cuando ya perdí la cuenta, el 18, el 20, ya no sé cuál va. Andan abrazados ahí. Qué bien, te amo mucho, papá. ¿Ah? Son así. Y eso es lo que Satanás le está diciendo a Jesús, a Dios. Job te ama porque siempre le has dado todo. Y atrás de esto, hermanos, les decía, hay algo que analizar. Cuando nosotros les damos regalos, premios a los hijos, nos tratan bien, son cariñosos. ¿Y qué pasa cuando no les damos nada? Son iguales. O dicen, no, ahorita reprobaste todas las materias, no te voy a comprar nada. Es que tú ya no me quieres. Es que pues tú nunca me has querido, ¿ah? Es que a mi hermana sí le compras todo y a mí no. Tú sí le sacó 10, tú reprobaste, ¿cómo no comprar lo mismo? ¿Verdad? Y aquí la pregunta es, ¿qué es más importante para tus hijos en ese momento? ¿El padre o el regalo? Para ellos, ¿qué es más importante? El regalo. Hay que aceptarlo. Que lo que tú traes es más importante que el que lo trae. ¿Sí? Cuando yo recuerdo que llegaba de viaje y estaba mi hija muy chiquita, tenía 5 años, pero ya iba y revisaba la maleta a ver qué traía. No le importaba si yo llegaba, ¿y qué me trajiste?
Es importante el regalo, no que regalo. ¿Sí? Y hermano, lo que Satanás está diciendo es que hay algo más importante que Dios, que es lo que Dios le da a Job. ¿Sí? Que Dios no tiene tanta gloria como él dice tener, dice Satanás. En ese sufrimiento de Job, lo que está en juego, hermanos, es la gloria de Dios. Satanás diciendo: Dios, tú no eres tan atractivo, tú no eres tan glorioso. Si Job, sí, Job te sirve, estoy de acuerdo, pero no es por ti, es porque lo has prosperado, es porque lo has bendecido. Pero quítale las bendiciones y vas a ver cómo Él te va a maldecir en tu propia cara. Fíjense cómo es el chancletas, para que vean, es relativo. En esencia, lo que Jesús está diciendo es, le está diciendo a Dios, perdón, es: tú no eres hermoso, tú eres rico. Hermanos, Dios es bueno, te dé o no te dé. Dios es bueno aunque no tengas para comer. Dios es bueno aunque te dé cáncer. Dios es bueno aunque te quite tu casa. Dios es bueno, no tiene nada que ver con eso. Nada. ¿Sí? Hermanos, la vida de todos nosotros se trata de la gloria de Dios. Y eso es más importante que nuestra comodidad. Eso es más importante. Y esa es la segunda lección. Lección 2. La gloria de Dios es más importante que nuestra comodidad. Un universo donde todo el mundo está cómodo, contento, donde nadie se enferma, pero Dios no está siendo glorificado, hermanos, es un universo que no vale la pena. El único lugar donde tú puedes estar bien es en el centro de la voluntad de Dios. En medio de la tormenta no hay un lugar más seguro para los discípulos que estar con Jesús ahí en la barca, aunque sea la tormenta a todo lo que da. El lugar más seguro era en la barca, porque ahí estaba Él. ¿Sí? En medio de lo que sea lo que esté pasando en tu vida, si estamos en la voluntad de Dios, hermanos, estamos seguros. Y eso vemos en la vida de Job, una paz en medio de las tormentas. Versículos del 13 al 19. Job 1, versículo 13 al 19. Fíjense cómo sigue la historia. Y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. El mayor hizo una fiesta para todos, ¿verdad? Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando este mensajero, todavía estaba hablando, cuando llegó otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Te están dando una mala cuando llega otro. Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente yo escapé para darte la noticia. Eran 3. Y entre tanto que se hablaba, vino otro que le dijo: tus hijos y tus hijas, ¿se acuerdan dónde estaban? En una fiesta, estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué? Murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Para ti que dices: ay no, es que yo entiendo que la gente tenga problemas, pero a mí me llueve una sobre otra. Apenas me voy aliviando de una cosa cuando ya me enfermé de otra. Aquí estamos. Le llegaron 4 mensajeros,
Todavía no terminaba hablando cuando llega, oye, tus animales, oye, los otros animales, oye, los pastores. Y el último llega con la peor. Tus hijos acaban de morir. Hermano, si te duele que se te muera un hijo, ahora que se le murieron 10. La lectura de ese pasaje, hermanos, a mí me estremece. De verdad. No fue un día especial. No era un día preparado. ¿Verdad? Era un día normal, como hoy, por ejemplo. Es un día normal. Y viene uno, y luego otro, dando puras malas noticias. Y el último le da la peor de todas, porque hermanos, les decía, puedes perder dinero, puedes perder trabajo, puedes perder tu casa, pero perder a tu familia, hermanos, es lo peor. En un rato, mis hermanos, Job perdió todo. Sus sueños, sus logros, el trabajo de toda su vida. Imagínate que esa casa que hoy tienes, que esa cuenta en el banco que tienes, dices, voy a ahorrar para cuando yo ya esté grande yo tenga dinero. Ese carro que tienes y de repente perdieras todo. Que la cuenta quedara en ceros, que la casa te la quitaran y que el carro se lo robaran. ¿Qué pasaría? Mi pregunta es, ¿seguirías alabando a Dios? Fue algo muy pesado. Hace algunos años, siempre les he platicado algunas veces, yo perdí un trabajo en el que me gustaba mucho, viajaba por todo México. Y un día, así como estaba yo trabajando, y llegaron de México para decirle que el proyecto hoy se terminó. Y yo me quedaba sin trabajo. No ahorré, no guardé, porque allá que me decida, pues, no, a todos sobre la quincena que viene. Ya no hubo la quincena. ¿Sí? Y así terminó. Podemos conocer tú y yo a alguien que tiene un negocio y de repente algo falló y cerró. Y también duele. Quedarte sin tu casa, sin tu carro, también duele, sin duda. Pero hermanos, nada se compara con perder a tu familia. Porque un trabajo lo puedes volver a encontrar. Si tú trabajas duro, puedes volverte a comprar otra casa, otro carro. Hermanos, pero Job perdió a sus 10 hijos. Los que tenemos hijos no podemos ni imaginar el dolor que sería perder a uno. Ahora imagínate a 10. En una sola tarde, mis hermanos, Job pasó de ser el hombre más dichoso del mundo a ser el hombre más desdichado del mundo. Job pasó de tenerlo todo a perderlo todo. Job no podía decirse, bueno, es que sí, me pasó esto porque yo la regué en esto. Él no podía decir eso. ¿En qué la regó Job? En nada. ¿Se equivocó en algo? No, en nada se equivocó. Le falló, porque Job pudo decir, híjole, es que, pues sí, me pasó porque yo le fallé a Dios en esto. Job no le falló a Dios en nada. Pero Job sabía, hermanos, que él no le había fallado a Dios en nada, por eso no le reclamó nada a Dios. ¿Sí? Job, dice la palabra, era un hombre intachable. Intachable. Y la pregunta sería, ¿a dónde voy? ¿A quién le puedo pedir una explicación de esto que me acaba de pasar? ¿Quién me puede dar una lógica por qué me pasó esto? Al final, mis hermanos, Job sabía que tenía que buscar a Dios, que ver a Dios. Ahora, al leer esta historia, mis hermanos, cuando tú lo leemos, tú y yo sabemos ahorita, por lo que leímos, que Satanás tuvo que ver con todo esto. Tú y yo lo sabemos. Pero Job no lo sabía, Job no estaba leyendo su libro. Job no sabía por qué le había pasado todo esto. No sabía que había millones de ángeles viendo este conflicto que le estaba pasando. Tercera lección, hermanos. No siempre vamos a poder explicar el sufrimiento humano. No le busques respuesta a todo, porque hay cosas que no hay respuesta. En este mundo, hermanos, y esto es una realidad, a la gente buena a veces le va mal. ¿Sí? Incluso a veces se va mal por hacer lo bueno. El otro día llegó una señora a hacer su trámite ahí conmigo y ellos tenían que firmar en una como tableta. La señora ya era grande y no podía. Le digo, vete, señor, ¿qué es un chico?
Ya me hice su firma de la ciudad. Ay, gracias, amigo. Se dio la vuelta y me llamaron a cruz. Yo no tengo que andar haciendo eso. A veces hacer lo bueno trae algo malo. ¿Sí? Tú estás protegiendo a alguien de repente y esa persona te engaña. Tú estás honrando y obedeciendo a Dios Padre y te crucifican. Y eso debe de provocar en nosotros algo, hermanos. Humildad. Humildad y gracia por aquellos que de repente sufren. No seamos simplistas, hermanos. No tratemos de explicarle a la gente el sufrimiento llegó porque pecó. ¿Sí? Ese andas mal con Dios. Yo recuerdo como tuvimos con el accidente con mi esposa, me encontré a un amigo cristiano y le dijo, ¿qué te pasó? Yo traía toda la cabeza del lado. No, pues, y la esposa me dice, hay que ponerse a cuentas con Dios. ¿Qué ponerse a cuentas con Dios? O sea, choqué porque ando pecando. O sea, chocó el taxista porque yo ando pecando. Y toda la vida criticamos a Dios cristianos. Así enferma, abusada, ayúdate con Dios, algo anda mal en tu vida. No siempre es así. ¿Cómo no tenía nadie? Puso todo esto. ¿Sí? Incluso, mis hermanos, en nuestras propias vidas no seamos simplistas. Por ejemplo, si tú engañaste a tu esposa y hoy tu matrimonio está destruido, es una consecuencia de tus actos. Quizás muchos años no declaraste impuestos y hoy tienes problemas con la hacienda, es una consecuencia de tus actos. Pero la mayoría, mis hermanos, de nuestros problemas no siempre son así. ¿Sí? Muchos tratan de honrar al Señor, otros glorificando a Dios en sus matrimonios, y aún así la pareja de repente les infiel. Muchos dicen, yo nunca le fallé, ¿por qué me engañó? No busques lógica, así se dio las cosas, ya. No fallaste en nada. Y de repente escuchas cada cosa que no es correcta. Algunas personas le dicen a una mujer a la cual el esposo le fue infiel, y algunas amigas saben como cosas como, es que te engañó porque no te vestías sexy, amiga. Anda con ella porque mira cómo se dice, tú nunca te vestías así. Ay, amiga, es que tú nunca te maquillas, por eso te engañé. Ese hombre te hubiera engañado, así te pusieras como payaso todos los días llena de maquillaje, de todos modos te hubiera engañado. ¿Sí? Y a veces en este mundo, hermanos, el sufrimiento es de ley. No podemos evadirlo, no podemos, nos portemos mal o nos portemos bien, no tiene nada que ver con este tipo de sufrimientos que llegan a nuestras vidas. Ahora, al final lo importante, mis hermanos, no es por qué sufrimos, sino el quién. No necesitamos conocer por qué sufrimos si nosotros conocemos a aquel que nos sostiene en el sufrimiento. No necesitamos conocer cada razón, cada por qué, si nosotros sabemos que Cristo Jesús nos acompaña en el sufrimiento. Si nosotros sabemos que Dios sigue en su trono, que la tierra calla delante de Él, y eso precisamente fue lo que hizo Job. Versículos del 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y ¿qué? ¿Y qué? Adoró. Y se puso a reclamarle a Dios. Y se puso a decir, ya no voy a la iglesia, todo no me cambia la vida, es igual. Y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Gloria a Dios. Hermanos, ¿se dan cuenta por qué Dios tenía en tan alta estima a Job? Aquí se ve, hermanos, quién era ese hombre. Vean la reacción en medio de lo que le acaban de decir. Vean su reacción. ¿Qué es lo primero que hizo? Yo a veces pienso, pobre e iluso Satanás, ¿verdad? Qué tonto, ¿no? Planeando todo esto para que Job pudiera maldecir a Dios. Voy a lograr que te maldiga para que veas que no te está bien. Y le voy a demostrar al Señor que nadie te lo puede amar en medio de problemas.
Y Job, lejos de darle la razón a Satanás, ¿qué hace? Se postra en la tierra y adora. Satanás ha sido derrotado, hermanos. Y yo puedo hasta imaginarme, no sé, me imagino, ¿no?, una sonrisa en el rostro de Dios viendo a Satanás. Él no reacciona de inmediato, él se tranquiliza. Ojo, con los de carácter fuerte, él se tranquiliza. Ya que se calmó, rasga su manto, rasura su cabeza. Y muchos de nosotros, en vez de aceptar que no podemos hacer nada más que rendirnos ante Dios, muchos hacemos que no nos afecten las batallas. Somos muy fuertes, ¿verdad? Incluso cristianos. ¿Por qué lloras? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No, llora. Quebrántate. Es válido el dolor, es válido el sufrimiento, ¿sí? Pero Job no hace eso. Job muestra su dolor, se rasura, rasga su cabeza, su manto. Hermanos, él sin duda está sufriendo, pero es algo muy importante. A Job no le da miedo demostrar que está sufriendo, ¿sí? Hermanos, no tienes por qué ocultar tu sufrimiento. Porque todos los que estás aquí, a los que ves a tu alrededor, todos sufrimos. Levante la mano aquí si hay alguien que no sufre nunca. No, ¿verdad? Todos. Tú no lo ves en Facebook, ni en Instagram, pero todos sufrimos. Yo no veo a alguien que diga, aquí sin comer hoy, aquí feliz sin dinero. ¿verdad? No, todos sufrimos cuando estamos un platillo rico, de paseo, eso sí nos gusta subirlo. Es bueno, no sé lo que es malo, pero nadie dice, aquí divorciándome. Nadie, ¿ah? Aquí contento porque mi esposa me fue infiel. No, nadie va a subir eso. Eso solo lo sabemos cada quien en sus vidas privadas. ¿Verdad? Todos sufrimos, reconócelo, es mejor reconocerlo y encontrar ayuda de tus hermanos que también están sufriendo. ¿Qué mejor que alguien que también sufre te pueda dar consejo? ¿Verdad? Y Job en su dolor dice estas hermosas palabras que a mí siempre me han encantado. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién te ha dado tu casa? ¿Quién te dio tu carro? ¿Quién te dio lo poquito o mucho que tengas ahorrado? ¿Quién te lo dio? ¿Quién te lo puede quitar? Si Él te lo dio, te lo puede quitar a la hora que quiera. A la hora que quiera. Y no por eso, Él es malo. Porque no fue malo cuando te lo dio, ¿verdad? Y Job dice esto. ¿Cuál es la lección, hermanos? Nuestra reacción ante el dolor, nuestra reacción ante el dolor es más importante que nuestro dolor. ¿Cómo reaccionas? El sufrimiento, hermanos, saca lo peor de nosotros. ¿Han visto a un animal herido? Que te quieres acercar y curarle, que hace un perro, te lanza la moneda porque le duele, no quiere que lo toques. Tú tienes una buena intención, curarlo. Pero el perro te lanza, no quiere que te le acerques. Saca las garras, ¿verdad? Un ser humano herido, mis hermanos, se puede atrever a lastimarte y a herirte. Y muchas veces tú no sabes qué le pasa. ¿Por qué es así este hermano? ¿Por qué es así este hermano? ¿Por qué me ofendió? Está herido. Pues porque es una persona herida. Pero también hay personas que han sufrido y sacan lo mejor de ellos. Aman más que nadie, te entienden mejor, se acercan a ti con más cariño. Antes eran orgullosos, pero de repente sufren algo muy fuerte y ahora se hicieron más humildes. Porque el sufrimiento, hermanos, también saca lo mejor de nosotros. El sufrimiento saca lo peor de nosotros, lo mejor de nosotros, porque el sufrimiento saca lo que hay en nosotros. ¿Sí? El sufrimiento muestra realmente cuál es tu verdadero carácter y el sufrimiento muestra qué es lo que realmente eres por dentro. Por tal razón, iglesia, tenemos que orar por corazones que estén satisfechos en Dios, no en venir a la iglesia, sino en corazones que encuentren su propósito en Dios. También tenemos que orar por vidas que estén construidas sobre la roca que es Cristo. Que sea la palabra lo que moldee lo que hacemos,
por un carácter que sea moldeado por el Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿nuestro carácter o tu carácter está moldeado por el Espíritu Santo? Versículos del 1 al 7, capítulo 2. Job 2, del 1 al 7. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás, otra vez, vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodearnos la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Sí lo ve? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aún, fíjense, aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Fíjense todo lo que Dios acaba de decirle a Job, con todo lo que ya pasó Job. ¿No has considerado, Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso, su carne. No le bastó de algo que ya le quitó todo. A ver, tú dices que no lo tocará a él. A ver, toca su cuerpo, a ver, que ahora sí te deja de adorar. ¿Sí? Toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová le dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. Mas ahora le pide ¿qué? Mas guarda su vida. Ok, enférmalo, córtale la mano, córtale el pie, déjalo ciego, déjalo cojo, nada más no lo mates. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, hermanos, maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Es que pecó, por eso se enfermó. No, tampoco. Por si no fuera suficiente, mis hermanos, Dios no había terminado con Job, no había terminado con Satanás y no ha terminado con nosotros. Dios no quería que quedara ninguna duda de cuánto Job lo amaba. Ya había sufrido fuera de él, ya había sufrido en su corazón, pero ahora tenía que sufrir en su cuerpo. Y el libro cuenta, este libro cuenta más adelante, que de esas llagas, hermanos, brotaba pus. Imagínense todo el cuerpo. Si alguna mamá les ha dado salpicón, llagas o pus en todo el cuerpo, desde el pie hasta acá. Vivir así. Aparte que ya no tienes dinero, ya no tienes casa. Imagínense. Y para calmar su dolor, dice también una cita por ahí, que él se rasca con una vasija rota. Imagínense una olla que se quebró y que queda con el vidrio hacia abajo. Con eso él se rascaba esas llagas. Más adelante dice que los amigos de Job lo vieron de lejos y que estaban llorando. Imagínense qué tan mal se veía que los amigos de lejos lloraban al verlo. Imagínense este hombre que antes era pudiente, con las mejores ropas, y hoy está sentado ahí en las cenizas, dice la palabra que está sentado en cenizas, lleno de pus, sin nada que comer. Cuando dice que un amigo se acercó a quitarle algo, o a darle algo, nomás lo veían de lejos. Job había glorificado a Dios con su vida, hermanos, con sus pensamientos y aún con sus sufrimientos, pero le faltaba sufrir más. Quinta lección: pasar la prueba no significa que el sufrimiento va a terminar. Así como el dolor, mis hermanos, no necesariamente tiene que ver con el pecado. El pasar la prueba no significa que ya vamos a ser libres de aflicción. Por eso la paciencia, y ahí están los banderines,
es un fruto del Espíritu Santo. Un sufrimiento corto, hermanos, cualquiera lo soporta, cualquiera. Pero un sufrimiento largo solamente se puede llevar con poder de Dios. El soportar una prueba extensa y consecutiva, hermanos, crea en nosotros un carácter que no se logra de otra manera y que eso trae gloria a Dios como ninguna otra cosa. Y es por eso que la Biblia muchas veces nos llama a permanecer firmes. La carrera del cristiano, hermanos, no es de velocidad, sino es un maratón largo que a veces hay vallas que brincar, a veces hay que nadar, a veces hay que correr, pero es una carrera de constancia. Efesios capítulo 6, versículo 11, dice: Efesios 6, 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Con qué te tienes que vestir? Con la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firme. ¿Contra qué? Contra los ataques de Satanás. Ahora, si lo viéramos cambiando palabritas, por ejemplo, si tú no te dices con la armadura de Dios, ¿vas a poder estar firme? No. Estar firme, mis hermanos, significa constancia, fuerza en los tiempos de choques. Y Pablo nos dice eso aquí en esta carta, que siempre tenemos que estar firmes, aguantar. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Primera carta a los Corintios, versículo 10, versículo 12, nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sí, es una buena prédica de hoy. Afortunadamente, yo voy a la iglesia seguido, yo oro, yo leo la Biblia, voy todos los miércoles de estudio. Eso el pastor lo predicó para la gente que está tambaleándose. Yo estoy firme. A mí eso no me va a pasar. El que piense que está firme, abusado. Mire que no caiga. Porque, como dice por ahí dicho, no, en la casa del jabonero, el que no cae, resbala. Abusado. Aunque tú te creas que estás firme, no dejes de estar alerta. 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 Hermanos, cuidado, porque el proceso de sufrimiento no es solamente una vez. Yo ya sufrí, quiere decir que ya no me va a volver a pasar, no voy a volver a sufrir. No. Es un proceso interminable. Demas, para los que no lo conocen, fue un gran amigo de Pablo. Siempre estuvo trabajando con Pablo. Y en sus cartas Pablo siempre hablaba bien de su amigo Demas. Pero en la última carta, Pablo dice: Demas me ha abandonado y ha sido arrastrado por la corriente de este mundo. Servía junto a Pablo, estaba firme con Pablo, y de un momento a otro Demas cayó. Hemos conocido historias reales, hermanos, reales, de pastores que han destruido sus matrimonios por infidelidad, aún conociendo la palabra. ¿Qué te hace pensar que cualquiera de nosotros no puede caer? Todos. Hermanos, cuando tenemos pruebas y extensas, muchas veces no sabemos o no vemos la salida. Lo que sí sabemos es que Dios va a estar con nosotros todo el tiempo. Pasar la prueba, hermanos, no significa que el sufrimiento se va a acabar. Seguir en la prueba no significa que Dios no está con nosotros. Dios sigue trabajando en nosotros y por nosotros. Continuar en la prueba significa, hermanos, que Dios no ha terminado. Y también vemos, hermanos, que cualquiera puede fallar. Cualquiera. Job capítulo 2, vamos a leer los versículos del 9 al 10. Job 2, del 9 al 10. Dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete.
Digo, para los que se quejan de su esposa, hay una mejor todavía, ¿eh? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le dijo él? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, como dijeron, si recibimos buenas cosas, hay que aprender también a recibir cosas que no son agradables. En todo esto que dice, no pecó con sus labios. ¿Le contestó algo mal a su esposa? No. ¿Dijo algo mal en contra de Dios? No. Aquí nos damos cuenta, hermanos, primero, que la esposa sobrevivió a la primera prueba. Ahí seguía la esposa, cuando se quedó sin nada, murieron sus hijos, se le salieron las llagas, la esposa ahí seguía. Eso sí lo podemos valorar. Ya no dice que ya no estaba con ella, dice, ahí estaba ella con él. Hermanos, y no tenemos que juzgar tan rápido. Muchos hablan y dicen que mala mujer tenía Job. ¿Cómo le fue a decir esto? Pero hermanos, voy a decir una cosa a las mujeres. Es una madre que acaba de perder a sus 10 hijos. Es una madre. Todos vemos a Job, pero no la vemos a ella. Y durante la primera prueba hizo silencio. Nunca se oye nada de ella. Cuando se quedó sin nada, sin comida, sin casa, ella estuvo callada. Quizás fue de ayuda incluso a Job en estas primeras pruebas. No sabemos realmente cuánto tiempo pasó para que Job empezara con las llagas. Pero al ver ella, hermanos, que las pruebas no habían terminado, al ver que todavía se puede sufrir más, al ver que Dios seguía callado, ella no soportó más. Imaginen el daño que todo esto ya había provocado en su matrimonio. Cómo esa relación se quebranta en ese momento, y lo que menos quieres en un momento así es que tu ayuda idónea deje de apoyar. Ahora Job también ha perdido la buena relación que tenía con su esposa. Sexta lección, hermanos. Pongamos guarda a nuestras palabras al momento de sufrir. El hecho de que tú estés sufriendo no te da el derecho de ofenderme, de lastimarme. Hermanos, mucha atención a lo que decimos cuando estamos heridos. Fíjense la diferencia entre Job y su esposa. Y hace rato decíamos que cada quien saca lo que es por dentro. Y sin duda, a veces, hermanos, es mejor quedarse callado, pensar antes de hablar. A veces me da miedo pensar que actualmente, hermanos, la gente lo que piensa lo pone en sus redes sociales. ¿Sí? Hay cosas que podemos pensar, pero debemos dejarlas solamente entre nosotros y Dios. En el dolor, mis hermanos, las únicas palabras que deben salir deben de ser de bendición al Señor. Si lo primero que te viene es un bendito sea Dios, dilo. Si ves a alguien que está sufriendo y Dios pone en tu corazón hablarle, abrázale, háblale, pero hazlo. Los amigos, mis hermanos de Job, eran excelentes teólogos. No se reunía con gente que adoraba a Dios. Todos conocían la palabra. Pero ¿cómo fueron? Pésimos consejeros. Pésimos amigos en el momento que su amigo más los necesitaba. Lo veía, ¿qué dice? De lejos. Séptima y última lección, hermanos. El sufrimiento nos prepara para el servicio. Si Job no hubiera sufrido, hermanos, hoy tú y yo no estuviéramos escuchando su historia. Si solo hubiéramos leído, imagínate que la historia fuera: había un hombre muy rico con 10 hijos que tenía todo. ¿A qué se anima esa historia? A nada. Y piensen esto: las personas más maravillosas, más profundas, más amorosas, más comprensivas son aquellas que más han sufrido. Las mejores personas que tú conoces son aquellas que han sufrido bastante. Y muchas veces tenemos que pasar por dolores y sufrimientos para un día poder ser de ayuda para otros. Decía mi esposa en la conferencia de mujeres, que habló también de Job: sanar para poder sanar.
esta historia, hermanos, para que hoy tú encuentres ánimo en medio de tu aflicción. Quizás el Señor te está preparando para que tú un día ayudes a otros en medio de su aflicción. Por ejemplo, gracias a lo que yo sufrí en el alcohol, en las drogas, alguna vez en un divorcio, hoy Dios me puede usar para sanar a otros. ¿A cuántas personas tú vas a poder amar con el amor que tú has sentido de parte de Dios? Tu sufrimiento, hermano, no se trata de ti. Igual como tu vida es para la gloria de Dios. Tu sufrimiento es para la gloria de Dios y para la sanidad de otros. Pero el mayor sufrimiento que Job sintió no lo vimos hoy. Lo que más le dolió a Job es que no sabía qué le estaba haciendo a Dios. Él sentía un silencio de parte de Dios. Él clamaba y pedía a Dios que le hablara. Y tú y yo, hermanos, nunca tenemos que dudar de lo que Dios está haciendo, aunque no lo escuches. Pero hubo uno que como Job sufrió también inocentemente. Hubo uno mayor que Job, cuya vida estuvo en manos de Dios y él la entregó voluntariamente. Hubo uno mayor que Job que sufrió para que la gloria de Dios fuera manifestada en la salvación de muchos. Uno que sufrió siendo inocente, el mejor hombre del mundo, sufrió un castigo cruel e inimaginable para que los peores hombres del mundo pudieran ser perdonados. Tú y yo. Hubo uno mayor que Job que encomendó su vida al Padre en adoración, bendiciendo al mismo Dios, pero quebrantado por nosotros hasta terminar en una muerte de cruz. Hubo uno que bendijo a Dios en todo tiempo y bendijo a los que lo crucificaron. Uno mayor que Job que dio el ejemplo de servicio y amor y trajo sanidad a los enfermos. Se convirtió en maldición por nuestro pecado. Dios no dejó a Satanás tomar de su vida, pero el que vendría daría su vida en la cruz como rescate de muchos de nosotros. La vida de Job, mis hermanos, fue conservada, pero la vida de Cristo sería sacrificada por nuestros pecados. Nosotros vimos en Job que es posible sufrir bien trayendo gloria a Dios. Job nos enseña que es posible sufrir bien y traer gloria a Dios. Pero en Cristo, hermanos, nosotros vemos sufrimiento para traer gloria y salvación a su pueblo. El Señor nos dio a Jesús, el Señor nos puede quitar lo que quiera. Bendito sea el nombre de Jesús. Y después de todo esto, ¿qué pasó? Me voy a ir hasta el último capítulo, que son 42 capítulos. Cuando puedan, lean todo el libro de Job. Job, capítulo 42, versículos del 10 al 17, con eso terminamos. Dice 42, del 10 al 17. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Sí, aquellos que no le hicieron caso, ¿qué hizo él? Oró por ellos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová, ¿que quién? Jehová, no Satanás, que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que al primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos,
1000 yuntas de bueyes y 1000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Qué casualidad? Es Dios, no hay casualidad, hermanos. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Apú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Lo que le fue quitado, le fue devuelto y al doble. Gracias a qué? A su oración, a su fe, a su paz, a que nunca dejó él de adorar a Dios. Nunca pecó de sus labios, nunca se quejó, nunca reclamó, siempre bendijo, siempre. Aún en medio de las tribulaciones, nunca dejó de adorar a Dios. Hermanos, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Nunca tenemos que dejar de adorar a Dios. Sean las tormentas que vengan. Y déjate de creer que cuando vienen es porque Dios no te ama. Que cuando vienen las tormentas es porque has pecado. Eso solamente tú lo sabes. Puede ser que sí, a veces, pero no siempre. A veces simplemente es Dios poniendo a prueba nuestra fe. Dios viendo que tanto realmente le amamos. Así que, hermano, yo te invito a que sea cual sea las batallas que estés pasando, no dejes de amarle, no dejes de buscarle, no dejes de servirle, porque Él puede quitar cuando Él quiera. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú has hablado hoy a nuestras vidas. Enséñanos a sufrir. Perdónanos, Señor, si en medio del sufrimiento hemos renegado contra ti. Perdónanos, Señor, si en medio del sufrimiento nos hemos quejado de ti. Perdónanos. Oh, cuán ignorantes somos a veces. Señor, ayúdame. Y ayúdanos a que a partir de hoy, aún en los momentos de dificultad y de tribulación, Señor, podamos seguir glorificándote, Señor. Podamos seguir alabándote, Señor. Y que nada de eso afecte nuestra fe, Señor. Señor, gracias por cada persona que estuvo aquí en este lugar en este día. Habla, Señor. Yo he hablado ya a sus oídos y ahora yo te pido a ti que tú seas el que hable a sus corazones. Guíales, bendíceles, Señor, y cada prueba que cada uno de los que están aquí estén pasando, Señor, que sea un motivo más para alabarte y para glorificarte, Señor. Porque tu gloria es realmente lo más importante, Señor. Esta vida pasará, Señor, pero nuestra alma te quiere alabar por siempre y para siempre en la eternidad. Bendito seas, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén.